vamos a mantener una conversación con Ferran Adrià, muchas gracias por estar aquí, para Do Better, alrededor de cómo gestionar la innovación en las empresas. Pensamos que es un reto para las empresas del siglo XXI la gestión de la innovación, pero está pendiente ver qué tipo de herramientas se necesitan. El Bulli Restaurant ha sido un ejemplo que hemos estudiado sobre innovación, ¿no? Ferran, ¿cuáles son los retos o los aspectos que tú destacarías de el Bulli Restaurant en su proceso de innovación? Primero es un modelo de negocio donde el restaurante no era el negocio, teníamos una empresa de consultoría alrededor, el que estuvo un equipo creativo, 3 personas increíbles durante 18 años, cosa que no es fácil, sí. Y uno de los motivos fue la admiración mutua que nos teníamos, ¿no? Y tener más tiempo y más dinero que los demás, no tener, invertir más tiempo y más dinero que los demás. Trabajasteis y construisteis un sistema de innovación, de hecho eran 6 meses trabajando en el taller, sí, este equipo para generar innovaciones, y luego 6 meses en el restaurante para acabar las innovaciones. Sí. Había 6 meses donde hacíamos elaboraciones intermedias, porque a nivel de creación en un restaurante hay lo que serían elaboraciones intermedias, las elaboraciones que se degustan y la estructura de estas elaboraciones, ¿no? Que pueden ser carta o menú. Entonces claro, tú puedes crear en estos 3 campos. Y en el taller hacíamos el primero, elaboraciones intermedias, y después construíamos, ¿no? Estas frases con estas palabras, ¿no? Pero claro, el objetivo de innovación era muy ambicioso, porque renovabais el 100% del menú cada temporada. Sí, esto se inició de una manera, sin una estrategia no definida, y poco a poco sí que se fue estrategia, y jugábamos en la Champions League. Claro, teníamos que cambiar cada año todo, y esto es una locura, ¿no? Esto cuando se lo planteas a cualquiera, dices que usted tiene que cambiar todo cada año, claro, está loco que... Pero bueno, por esto estamos hablando ahora aquí, ¿no? Estamos hablando porque el Bulli hizo algo diferente y especial, y lo que tenía que haber pasado seguramente en 60 años, nosotros lo condensamos en 20, ¿no? Abrir caminos, porque la expectativa de los comensales y de la crítica especializada era que cada año iban para ver una novedad absoluta. Sí, y que fuera diferente al año pasado a nivel conceptual, tal, bueno, lo hicimos, y ahora aún nos preguntamos, ¿no? El por qué, ¿no? Y tu libro, ¿no? El libro rojo de la innovación va un poco, sigue todo, ¿no? Seguimos aún analizando qué es lo que pasó allá, ¿no? Para que un pequeño lugar consiguiera tanto, ¿no? Entonces, centrándonos en el tema de la auditoría, de la innovación, vosotros cada año os auditabais, veíais qué habíais hecho que fuese nuevo, que hubiese nuevos caminos, luego lo registrabais, lo publicabais en un libro, se hacía público, ¿no? Y esto me comentabas que era autoexigencia, ¿no? En el sentido de ver qué es realmente nuevo que se pueda colocar en el catálogo del Bulli. Es claro, y sobre todo servía para comparar con el anterior, sí, exacto, para no copiarnos y para ver de verdad lo que habíamos hecho nuevo, ¿no? Y entonces esto, cuando se hacía este análisis, esta auditoría, sí, había años que estábamos muy contentos y había años que decías, ostras, no hemos sido tan creativos. Nivel, sí, no el nivel del cliente, claro, el nivel del cliente era otro nivel, ¿no? Entonces, esta herramienta de la auditoría de la innovación, ¿crees que podría ser de utilidad para empresas y organizaciones de otro sector? Es ¿Vuestra experiencia? La auditoría empieza para tener un buen archivo. Muy bien. Tener catalogado todo, bueno, y tal, ¿no? Entonces, lo increíble es que no hayan auditorías, ¿no? Es lo increíble, ¿no? Hay alguna, ¿no? Tampoco vamos a decir que no hay ninguna, pero hay poquísimas. Yo he encontrado pocas empresas que tengan una auditoría de innovación, ¿no? Entonces todo el mundo está hablando de innovación, y resulta que nadie controla. Exacto. El nivel de innovación que estás, ¿no?
teniendo, ¿no? Se tiene mucho al aire, ¿no? Más o menos, ¿no? En cambio, comentábamos cómo a futuro, para las empresas, además de explotar su negocio actual, la gestión del día a día, parece que en el futuro será importante también detectar nuevas oportunidades, tener una actitud innovadora, adaptarse al cambio. Llevamos innovando millones de años. Millones. 2,5 millones de años, que parece que la innovación es de ahora, ¿no? Entonces pero es verdad que también esta innovación de alto nivel no es fácil. No. No es fácil aquello tal. Y por esto yo creo que lo importante es la actitud innovadora, ¿no? Es decir, que la gente está abierta al cambio. Cuando dice, oye, vamos a cambiar esto, pues venga, cambiamos. No, uy, esto no, es muy complicado, yo no lo puedo hacer y tal. ¿No? Yo creo que es importante esto, ¿no? El que esta actitud al cambio esté en tu ADN, ¿no? Sí. de la empresa. Además, cambio puede ser en producto, pero puede ser en cualquier otra parte de la empresa, ¿no? En el modelo de negocio, en las compras, en el servicio, en la distribución, etcétera, ¿no? O en la producción. O en la producción también, ¿no? La auditoría habría la parte de diagnóstico, pero luego también la parte proactiva de objetivos, ¿no? Y aquí quizás lo que es importante es ver que hay gente que piensa que se innova o no se innova, ¿no? Y en cambio hay diferentes niveles de innovación que depende de la empresa, pueden ser útiles, ¿no? Sí, determinar en qué nivel quiere ser innovador. Bueno, si empezamos por abajo sería la copia. La copia, ¿no? O la versión. Puede ser honesto, no honesto. Yo creo que una copia honesta es una manera fantástica de innovar. De innovar, entre comillas, ¿no? Sí. ¿No? Después había la adaptación de modelos de éxito, donde aquí ya te cuestionas cosas y tal. Había la innovación incremental, que es un nivel superior, y la innovación disruptiva y la innovación radical, ¿no? Pero yo creo que a mí me gusta mucho la adaptación de modelos de éxito, donde creo que el 99% de las pymes es lo que tienen que hacer. Adaptar modelos de éxitos que ya han tenido éxito, pero pensando, reflexionando, para que sea una cosa viva. La copia lo que te hace es que no está viva, ¿no? La organización copia, pam, y tal, ¿no? La adaptación de modelos de éxito se cuestiona, ¿vale? Porque ha tenido éxito, yo puedo cambiar esta cosita, ¿no? Y hace que haya este espíritu y esta actitud innovadora. Nosotros estamos también aquí en ESADE, en una escuela de negocios, donde formamos tanto a jóvenes en el BBA como a profesionales en el MBA. A futuro seguro que se van a encontrar a lo largo de su carrera profesional con situaciones o hasta con profesiones que aún no sabemos que existen, ¿no? Pero lo que seguro que van a tener es el reto de confrontarse con situaciones de cambio, seguro que tendrán que liderar procesos de innovación. Y yo creo que el hecho de estar abiertos al cambio... Y sobre todo auditoría de decir, cuando estás en una actividad económica, ¿cuál es? Para estar pensando en peluquerías, ¿no? Sí. ¿No? Que te cortas el pelo. O sea, sí que hay innovación, ¿no? Pero que será diferente. Esta no te lo hacen por internet. No, es presencial. No. Entonces, claro, tienes que tener claro que no significa que después puedas vender o tener una web para vender, para te gestione, ¿no? Todo el tema de los clientes y tal, ¿no? Pero yo creo que es importante saber a qué te dedicas, ¿no? Comprender bien cuál es tu actividad. Sin duda, sin duda. Si estás en la banca, si estás en una peluquería, ¿qué es exactamente qué es mi actividad económica, ¿no? Que muchas veces la sinergia hace que no sepas muy bien dónde estás, ¿no? Que no te lo cuestiones, ¿no? Y sin duda también el conocimiento. Es decir, difícilmente innovarás si no conoces, ¿no? Esto se ha creado también una falsa imagen de que puedes innovar sin conocer, ¿no? Yo creo que conocer bien es lo que luego te permite... Primero hay que conocer lo que existe. También, lo que porque existe. Si no innovas, como si yo dijera que voy a innovar en un periódico digital, ¿no? Y existen. Sí, claro. Existen, ¿no? Entonces hay que tener un conocimiento de tu actividad económica y hoy en día con Internet te permite estar
vulgarmente al loro, de todo lo que sucede, ¿no? Entonces esto es muy importante, el saber qué está pasando y después una formación continua, ¿no? Yo también creo que continuamente tienes que estar aprendiendo. Muy bien, pues hasta aquí la conversación. Muchas gracias, Ferran, sobre un tema que pensamos que es de gran actualidad, como es la innovación, la gestión de la innovación, uno de los retos de futuro. Muchas gracias. Gracias.